Buenos días. Saludamos a todas y todos y a las tres federaciones, ACEMUS, UFEMUS y FENTRAMUS. A todos los dirigentes que están conectados en telemática, y en este minuto FENTRAMUS va a presentar a los funcionarios municipales del país la propuesta de solución a la controversia del incremento. Saludamos a don Juan Camilo, presidente de la ACEMUS. A don Cristian Gajardo, encargado de Comisión Técnica UFEMUS. A don Fabián Caballero, presidente de la FENTRAMUS. Damos comienzo. Va a hablar en este minuto don Fabián Caballero. Gracias, compañera Mirta. Gracias por tu saludo y tus palabras de inicio. Queremos saludar a los compañeros y a las compañeras dirigentes municipales que han llegado hoy al hall de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en la ciudad de Santiago de Chile. Soy Fabián Caballero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, FENTRAMUS. Agradecemos la presencia, la gentileza que los amigos, dirigentes, compañeros de ACEMUS y UFEMUS han tenido para acompañarnos hoy en esta reunión, en esta jornada. Agradecemos la presencia de Juan Camilo, presidente de ACEMUS, Juan Camilo Bustamante, y Jaime Gajardo, dirigente nacional de UFEMUS, perdón, Cristian Gajardo. Tenemos que vernos más. Sí. Tenemos que vernos más, Cristian. Sí, tenemos que vernos más, Cristian. Jaime Gajardo, y además subsecretario de Justicia, hoy día, ¿no? Jaime Gajardo. Bueno, como ya lo decía nuestra compañera Mirta, presidenta además de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Santiago, la convocatoria de hoy tiene por propósito, por objetivo, presentarle a los trabajadores municipales del país, los más de 50.000 trabajadores, funcionarios, planta y contrata, y por cierto también incorporados en esta reflexión los compañeros bajo la modalidad honorario, presentarle al país la propuesta que le hicimos llegar el 10 de mayo al gobierno en la sesión de la mesa de conciliación relativa al incremento previsional, una negociación, saben todos ustedes, hemos venido trabajando ya hace un tiempo. Propuesta que fue desarrollada durante muchos meses por los equipos técnicos de nuestra federación y en colaboración con Jorge González, a quien aprovecho de saludar, presidente de la Federación de Trabajadores Municipales de la región de Magallanes, además presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Punta Arenas, quien ha hecho o ha cumplido el rol y la función de nuestro asesor en este largo proceso de negociación. Bueno, y la idea principal es hacer público, a contar de hoy día, en un ratito más, una vez termine la sesión de esta reunión, vamos a hacer que el documento esté disponible y circulando en todo el país a través de redes sociales de la propuesta, que tiene 3 grandes capítulos que le hicimos llegar al gobierno, como ya decíamos, propuesta que el gobierno nos anunció el día de ayer que va a contestar la próxima semana, los primeros días de la próxima semana, así que además hay que estar atentos y alerta respecto de los alcances y la opinión que el gobierno va a tener de este documento. Pero antes de comenzar yo quería relevar, porque ya tuvimos un acto el 31 de mayo en el edificio consistorial de la Municipalidad de Santiago, que es muy significativo porque para todos nosotros permitió materializar una aspiración de articulación y de unidad entre 3 organizaciones, ACEMUS, FENTRAMUS y UFEMUS, en función de colocarnos a disposición de sacar adelante una negociación exitosa respecto de este tema del incremento, ¿no? Acordamos en un protocolo que firmamos ese día abordar todas las acciones posibles y necesarias que permitan alcanzar una negociación en función de la reflexión y la lógica que los trabajadores municipales tenemos en este tema, ¿no? Firmamos también en ese protocolo de acuerdo impulsar un plan de acompañamiento técnico asesor que inmediatamente el día siguiente, el 1 de junio, se constituyó en la sede de FENTRAMUS. Los equipos y dirigentes de tanto de ACEMUS y UFEMUS pudieron conocer de primera fuente los alcances
y el contenido de la propuesta que se le hizo llegar al gobierno el día 10 de mayo. Y por supuesto que también uno de los elementos que incorpora este acuerdo, el protocolo que firmamos de manera muy unitaria con el presidente de ACEMUCH y el presidente de UFEMUCH, Miguel Ángel Gómez, es también impulsar en los momentos que sea necesario un gran plan de movilización nacional que logre activar y visibilizar esta demanda. Por cierto, cerramos el protocolo señalando que acordamos entre las tres federaciones fortalecer, respaldar y entregar pleno reconocimiento a la negociación que ya está en curso, en pleno desarrollo, y por cierto a la que ya se han incorporado los dirigentes de ACEMUCH y UFEMUCH, y esperamos que la próxima sesión, que debe llevarse a cabo los próximos días de negociación con la OIT y con el gobierno, por supuesto que los compañeros de ambas organizaciones van a estar presentes. La propuesta consta de 3 grandes capítulos, principalmente tiene 6 grandes propósitos. El primero de ellos es poner fin a la pérdida de liquidez del salario municipal. Ya lo hemos dicho en innumerables veces y escenarios, que casi un 15% de salario no estamos percibiendo actualmente por el cálculo erróneo de este factor del incremento previsional, que en salarios municipales al año son más de 158.000 millones de pesos que no estamos percibiendo los trabajadores municipales. Un segundo objetivo de la propuesta es compensar la reducción de la cuantía de los fondos de pensión y los planes de salud. Hay una propuesta ahí, dentro de sus puntos, ¿cierto?, que en nuestra opinión permite recuperar, no sé si gran parte, pero de manera muy significativa, la compensación que significa no haber recibido este 15% en nuestro salario durante tanto tiempo. Un tercer criterio, consideración o propósito de la propuesta es reconstituir la escala única de sueldo, darle una estandarización, una uniformidad a nivel nacional. Todos saben que ha sido alterada, producto del mismo tema. Obtener una bonificación compensatoria para aquellos municipios de manera retroactiva que no pudieron cobrar a la fecha o no han podido incorporarse a este proceso tan complejo, por cierto, el tema del incremento. Una quinta consideración es poner fin a las acciones administrativas y judiciales en contra de los trabajadores municipales del país. Una sexta es poner término al enriquecimiento ilícito por parte de las municipalidades por apropiación indebida de gran parte de nuestros salarios. La propuesta, su primer capítulo, tiene consideraciones y criterios generales. Un segundo capítulo son los fundamentos y las precisiones técnicas, históricas, jurídicas, remuneratorias. Y tercer capítulo y parte final es la propuesta propiamente tal, que está redactada en formato de proyecto de ley. Bueno, yo quiero dejar hasta acá la intervención que nos corresponde como federación y, por cierto, permitir el derecho que les corresponde a los compañeros de ACEMUCH y UFEMUCH, darles un saludo no solamente a los compañeros que están presentes hoy día aquí, sino que a todos quienes se conectan. Juan Camilo, Cristian, hay compañeros desde Arica hasta Punta Arenas conectados en este momento en esta sesión. Gracias, compañeros. Bueno, buenos días a todos, a todas. Juan Camilo, soy el presidente nacional de ACEMUCH y recibo a cada uno de ustedes, los que están en forma presencial, los que están conectados, ¿cierto?, en forma telemática, un afectuoso saludo de nuestro directorio y solamente ratificar lo que en representación de nuestra organización lo hemos manifestado en las distintas reuniones realizadas, de que concurrimos gustosamente, ¿cierto?, a la invitación que nos formuló FENTRAMUCH, siempre se me olvida, así que compañero que preside, compañero Caballero, porque creemos y confiamos que la unidad de los trabajadores municipales, ¿cierto?, nos puede llevar a un buen terreno. Yo solamente quiero recordar algunas palabras del padre Hurtado, hoy día Santo Padre, que señalaba que si el trabajador desea tener participación en los bienes que el hacedor ha puesto en la tierra, que si queremos incidir en las leyes, en las normas legales, no tiene otro camino. ¿Y cuál es? Unirse a los compañeros de trabajo. Así que yo les deseo a todos los presentes
de que escuchemos detalladamente la exposición, porque esto nos dará los antecedentes, los elementos para iniciar, ojalá prontamente, la negociación con el gobierno, que desde el año 2011 venimos tratando de solucionar este problema del incremento previsional. Así que nos deseamos el mayor de los éxitos en esta jornada tan importante. Gracias. Muy buenos días a todos. En lugar saludar a Fabián por la invitación, a don Juan Camilo, presidente de FEMUCH, a Jorge también por su constancia y voluntariedad que ha tenido respecto a este tema desde hace muchos años. Vengo en este momento en representación de UFEMUCH, traigo saludos del presidente y del directorio. Decir que UFEMUCH igual estaba comprometida en esta materia del incremento previsional, así como también ha estado comprometida en tratar de buscar todas y cada una de las mejoras que pueden ir en favor de los funcionarios municipales. Desde el lugar que me toca participar en relación al tema técnico y revisión de procesos, confiamos en que de una u otra forma esta primer avance que se está entregando al gobierno nos va a dar algunas señales y algunas salidas que son necesarias. Particularmente hoy día con respecto a aquellos funcionarios que sí están sufriendo el tema del incremento previsional en materia de sus embargos y en ese sentido ahí tenemos que estar los trabajadores para ir solucionando. Los otros temas que dan también en la propuesta son sumamente interesantes, tenemos que respaldarlos técnicamente, fundadamente, para que de una u otra forma podamos alcanzar. Y no solo, como bien dice Fabián, la restitución de la escala única a nivel municipal, sino que también volver a recuperar lo que perdimos hace poquito con respecto a las leyes del sector público, que también nos volvió a dejar destrabado este anhelo de igualdad con el sector público centralizado. Tenemos mucho que avanzar en esa materia y desde este lugar emblemático para los trabajadores, que es la Central Unitaria de Trabajadores, esperamos que también, no solo en esta mesa, sino que podamos también ayudar y ser parte de las negociaciones que se arman en el sector público, porque creemos que ahí todavía el sector municipal queda muchas veces desprotegido respecto de las otras organizaciones, y acá este mismo grupo, este mismo equipo, yo creo que puede liderar y avanzar en mejoras permanentes para los trabajadores. Muchas gracias. Para mí hoy día es un día súper complejo. Ayer nos dejó un compañero joven. Les quería pedir solo un momento de reflexión, porque día a día hemos perdido muchas personas por las enfermedades, por muchas cosas, y estamos en ese dolor, pero aquí también estamos porque sabemos que él también necesitaba de que nosotros estemos avanzando y podamos corregir y tener mejores condiciones laborales. Muchas gracias y espero que el proyecto que se armó y un trabajo en equipo nos lleve a buenos términos. Hace poquito avanzamos muy bien en materia de la ley de plantas cortas y que ya creo va a estar prontamente a ser parte, así que esos municipios que no pudieron avanzar lo van a poder hacer también ahora. Y también eso es trabajo de equipo, trabajo de complicidades muchas veces, a lo mejor de ayudarse, a lo mejor no en el frente, pero también por los lados, porque algunos tocarán una puerta, otros abrirán una ventana y ahí tenemos que estar igual para apoyar esas decisiones. Así que muchas gracias, un saludo, como les digo, de UFEMUCH para todos y esperemos que esta mesa logre instalarse rápidamente, así como lo ha comprometido el subsecretario de Desarrollo, no solo sobre esto, sino que sobre todas las otras materias que hoy día de una u otra forma afectan a los funcionarios municipales. Muchas gracias. Bien, quisiéramos saludar a la cantidad de amigos y dirigentes que se han estado conectando y además de los que han estado en comunicación permanente, sobre todo en los últimos días, con mucho interés en esta reunión, y quiero nombrar algunos, atravesando todo Chile, si nos permiten. Gonzalo Ramos desde Arica y Luciano Saavedra en Cabo de Horno, ¿no? Esa es nuestra configuración nacional, las 3 organizaciones nacionales. Por cierto, estos días hemos tenido conversaciones importantes, dirigentes que llaman con el interés que supone la responsabilidad de esta tarea, de conocer en profundidad esta propuesta, dirigentes no sé, de Curicó, está lleno aquí presente, Nancagua, Lanco, Río Bueno,
Valdivia, Los Coches, bueno, Valparaíso, hemos tenido una cantidad importante, Osorno. ¿Sí? Decimos que la demanda es la demandante, es la convocante, ¿no? No es necesariamente Fentramus, pero bueno, eso nos genera una situación de mayor responsabilidad, dado el interés que todo el mundo tiene. Estamos hablando probablemente del mayor reajuste de los salarios municipales que hayamos tenido en nuestra historia, ¿no? Entonces se trata de una tarea de una gran envergadura. Yo quiero cerrar enunciando algunas cosas que la va a precisar, por cierto, Jorge González, que es experto, digamos, en esta materia y gran parte ayudó a construir esta propuesta. Pero decirle a los dirigentes y funcionarios municipales del país que principalmente la propuesta está confeccionada, diseñada como una salida de una ley interpretativa. No estamos hablando ni de un decreto, ni una voluntad de alguna autoridad, sino que estamos hablando de que debe cerrarse este capítulo importante de la historia de las remuneraciones municipales a través de una ley interpretativa. Tiene un segundo criterio que tiene que ver con que cada aumento que hemos propuesto para alcanzar ese 14,18% faltante en nuestro sueldo va a tener una compensación, ¿no? Que mitigue el daño salarial. Las asignaciones nuestras a contar de ahora deben tener ese bono compensatorio que señala el decreto 3501, ¿no? Que es un error que hay que corregir con la asignación profesional. Es imponible y no se compensa, o sea, se vuelve a repetir en la asignación profesional pérdida de la liquidez del salario porque no se incorporó la lógica del 3501, el incremento previsional, ¿no? Respectivamente, ambos aspectos, la ley interpretativa y esta bonificación permitirán, por cierto, mitigar tanto el daño previsional, el daño en salud. La propuesta ha sido construida revisando un largo historial administrativo público de situaciones similares que ya ocurrieron en el pasado. Nos referimos a un pasado reciente. Y es una dimensión muy similar de lo que ya hicieron los trabajadores del Poder Judicial. Ellos aumentaron sus remuneraciones en algún momento, unos años atrás, tomando en consideración solo asignaciones particulares sectoriales, dejando afuera cualquier posibilidad de vincular un aumento con otros gremios que permitiera, por supuesto, o que no permitiera, en este caso, complejizar un aumento salarial porque habría que ampliar mucho más la demanda. Estamos proponiendo en esta iniciativa, que ya el gobierno la tiene y la está analizando, que los aumentos que ya se han anunciado sean de exclusivo cargo del presupuesto municipal. Y eso tiene un razonamiento muy objetivo. Ya el incremento se pagó en casi 300 municipios del país sin tener una asignación adicional del erario nacional o de alguna subsecretaría o algún ministerio. O sea, los municipios pudieron solventar este aumento salarial, inclusive en algunos casos en paralelo con el aumento del gasto en contrata, con el aumento del gasto en personal, con la corrida de grados de los directores que avanzaron 2 grados hacia el alcalde, incorporando nuevas funciones como el director, ¿cierto?, de seguridad ciudadana. O sea, pudimos sostener el gasto del incremento con otros gastos remuneratorios en paralelo. O sea, hay muestras evidentes de que es posible todavía sostener este gasto sin incorporar a Hacienda o al gobierno o al Estado de Chile una discusión que podría ser mucho más larga, ¿no? La propuesta también permite que las municipalidades que se encuentren excedidas en la restricción del gasto personal por única vez pueda ser legal este exceso, ¿no? Que un 40% del gasto personal podamos permitir un exceso superior, si se puede permitir esa palabra, para llegar a incorporar estos aumentos remuneratorios. Permitirá nivelar los ingresos permanentes o los ingresos de la escala única de sueldos. Respecto al incremento, del retroactivo, nosotros decimos que esta deuda tiene una dimensión única en la historia del sector público en nuestro país, o del municipal.
es incalculable e impagable porque se genera deuda desde el mismo año 1981. Aquellos funcionarios que todavía estén en sus puestos de trabajo de esa época. O genera deuda desde el primer día de ingreso al servicio municipal. O sea, son deudas probablemente, si nos permiten los profesores, más grandes que la denominada deuda histórica de los profesores. Por eso, la lógica de la compensación en este proceso de negociación. Decíamos que más de 158.000 millones de pesos los trabajadores municipales estamos perdiendo en un año a nivel nacional en los salarios. La propuesta ofrece un método que no altera los actuales criterios interpretativos de la Contraloría General de la República y todas las controversias que ésta generó por intermedio de los tribunales de justicia, el Consejo de Defensa del Estado y la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, entre otros. La propuesta está construida dentro de una lógica de no iniciar nuevamente una tremenda discusión administrativa si corresponde o no corresponde pagar el incremento. La propuesta dice relación con el aumento de asignaciones sectoriales, únicas que solamente tiene nuestro sector. Diversas asignaciones logran el aumento del 14,18%. La propuesta establece declarar el término inmediato de todas las acciones administrativas y judiciales en curso y extingue las responsabilidades civiles, penales, administrativas de funcionarios o exfuncionarios que por acción o por omisión hoy día son responsables en estos distintos escenarios o de estar involucrados en el pago del incremento de la manera que lo señaló el decreto 8.466 del mes de febrero del año 2008. Aquellas sumas que por orden del tribunal no hayan sido restituidas por los funcionarios o los exfuncionarios municipales, en este caso la propuesta establece que no pueden devolverse. No pueden devolverse. Bueno, Jorge explicará cómo eso se puede establecer dentro del derecho administrativo sin que no tenga un perjuicio o un efecto negativo para la institución, para el municipio, para los trabajadores. Se declaran eliminadas por el solo Ministerio de la Ley las anotaciones de mérito, sanciones disciplinarias que hayan afectado a los funcionarios municipales por razón de haber interpretado, haber aplicado el decreto 8.466 del año 2008. La propuesta considera aporte financiero, en este caso sí, por el fisco, mediante una norma especial o glosa presupuestaria que permita subsidiar la devolución de dinero que por un tribunal de justicia hayan dispuesto a los funcionarios municipales el pago percibido por el incremento previsional, como es el caso de Curicó, por ejemplo. La propuesta y todas sus especificaciones y alcance están consideradas para materializarlas dentro del proyecto de reajuste del sector público para el año 2023, o sea, la discusión del 2022 para el año 2023. Es una experiencia que tenemos que retomar porque muchos gremios públicos, en el contexto de la negociación de la mesa del sector público, incorporan iniciativas sectoriales. Glosas, aumentos, leyes, asignaciones y una serie de otros aspectos que los municipales tenemos que corregir. Y decimos que es el mejor contexto de incorporar y hacer lo mismo y replicar lo mismo que otros gremios, que ocupar la ley de reajuste para esta ley interpretativa. Y por último, para darle la palabra a Jorge, que todos los beneficios que esta propuesta o derechos que esta propuesta incorpora en términos de remuneración para los trabajadores municipales deben homologarse de similar manera para los trabajadores de cementerios municipales de los distintos municipios del país. Y aprovecho de saludar a Luis Llévenes, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Cementerios Municipales, que está presente hoy en esta sala. Gracias, compañero, por asistir. Y cierro que la propuesta también ofrece el otorgamiento de un bono de término de negociación a cargo del Tesoro, de la partida del Tesoro Público, como una forma, dentro de otros elementos que están presentes en la propuesta, de compensar el daño del incremento previsional o de la forma incorrecta que se aplica el incremento previsional actualmente en nuestro salario. Bien, dicho eso, entonces le damos la palabra, que a través de ciertas láminas y explicaciones, por cierto, Jorge González va a hacernos saber a nosotros y a los compañeros y compañeras que están conectadas en internet cuál es la profundidad, el alcance y el efecto que esta propuesta va a tener para los trabajadores municipales. Compañero Jorge.
Buenos días, un saludo afectuoso a los dirigentes aquí presentes, a los funcionarios municipales que se encuentran obviamente conectados también a través del país. A modo de síntesis, explicar, digamos, en qué situación nos encontramos hoy día, partiendo de señalar que el proceso de conciliación se efectuó con fecha 13 de septiembre del año 2021, donde se realizó la sesión inicial relativa a la instalación de una mesa de acuerdo en el marco del procedimiento especial de conciliación, seguido por las partes a sugerencia de la Organización Internacional del Trabajo, a propósito de la reclamación presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, FENTRAMUCH, con fecha 30 de junio del año 2019 en la ciudad de Suiza, Ginebra, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, por el alegado cierto incumplimiento del convenio sobre seguro vejez del año 1933, correspondiente al artículo número 35, y del convenio sobre seguro de invalidez, también del mismo año, el año 33, correspondiente al número 37, a causa de que los funcionarios municipales, ¿cierto?, no perciben el incremento previsional establecido en el artículo 2, inciso segundo, del Decreto Ley 3501 del año 80, aplicado al total de remuneraciones afectas a imposición. Estos dos convenios, el 35 y el 37, se encuentran ratificados por el Estado de Chile desde el año 1935, por lo tanto, vigentes, ¿ya? Es así que, con fecha, para aclararlo, para que la gente, a los colegas, ¿cierto?, que en este momento están tomando conocimiento sobre esta negociación, con fecha 13 de septiembre del año 2021 se encuentra instalada una mesa voluntaria especial de conciliación cuyo objetivo es realizar todos los esfuerzos para lograr, mediante un diálogo social, una solución a la reclamación presentada por FENTRAMUCH en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT. Para todo el efecto, el plazo de negociación son 6 meses, que se puede prorrogar, ¿cierto?, entre las partes por otros 6 meses, durante el cual, ¿cierto?, durante este periodo de negociación se entiende suspendido el procedimiento del examen de fondo ante los órganos de control de la OIT. Eso significa que el comité tripartito suspende, ¿cierto?, la revisión de fondo, ¿ya?, mientras que este proceso de negociación esté vigente. También las partes acordaron de que en cada reunión, ¿cierto?, en este caso tripartito, se va a levantar un acta, las que serán remitidas a la OIT con sede en Santiago de Chile y también al Departamento de Normas de la OIT con sede en Ginebra. Y eso obviamente para dar, cuenta del funcionamiento de la mesa. La mesa hoy día, su vigencia es hasta el 14 de septiembre del año 2022. Esa es la fecha que tiene vigencia la mesa de negociación, la cual, ¿cierto?, se encuentra ratificada por el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, obviamente por su directora, doña Corinne Barr. Ya, por lo tanto, respecto a las reuniones que ha efectuado la FENTRAMUCH, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y la OIT, son las siguientes. Lo primero, como señalé, la instalación de la mesa fue el 13 de septiembre de 2021. Luego se realizaron 2 exposiciones, que son el día 2 y 25 de noviembre del año 2021, donde se entregaron, ¿cierto?, los fundamentos por parte de nosotros, la asesoría técnica, más de 1 hora y media de exposición por cada una, sin observaciones por parte de los delegados de gobierno, donde su primer contexto, primer capítulo, respecto a los elementos de fondo, espíritu y aplicación de la norma. Cada sesión se encuentra grabada y documentada en la OIT. Tercero, con fecha 25 de noviembre del año 2022 se expuso la canadiense experta en normas de la señora Emmanuelle Saint-Pierre por parte de la OIT sobre los convenios 35 y 37, donde hubo una coincidencia
respecto a los argumentos de fondo sobre la reclamación presentada por la FENTRAMUCH en Ginebra. Cuarto, con fecha 10 de mayo de 2022 se llevó a cabo una nueva sesión de la Mesa de Procedimiento de Conciliación Especial entre el Gobierno de Chile, entrante, la Federación Nacional de Municipales de Chile, FENTRAMUCH, con la presencia de expertos y facilitadores de la Organización Internacional de la OIT. En dicha instancia, FENTRAMUCH, estamos hablando del 10 de mayo, entregó al gobierno una propuesta económica que tiene como propósito lograr un acuerdo reparatorio frente a la controversia del incremento provisional, tanto en el derecho que le asiste a los funcionarios percibir un 14,18% de liquidez aproximado faltante a sus remuneraciones, como también, como bien lo planteó el presidente, suspender todas las acciones administrativas judiciales en contra, ¿cierto?, de los funcionarios municipales del país. El actual gobierno designó como representante al director de la Unidad Internacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a don Eliel Passon Nisis, y también a don Maximiliano Guilaber Luco, funcionario de esa misma unidad. La reunión se efectuó de manera presencial en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de Santiago y contó también con la presencia por parte de la OIT de Humberto Villasmil, quien se acaba de acoger a jubilación, especialista principal en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales, don Juan José Guilarte, especialista principal en actividades de los trabajadores, y también de manera telemática se conectaron desde Ginebra la experta de seguridad social de la OIT, Emmanuel Saint-Pierre y Slava Mendieva. ¿Retrocede? Sí. Ahí. Bueno, ¿cuáles son los contenidos de la propuesta? ¿Ya? Bueno, obviamente un documento de 13 hojas que resumió muy bien el presidente Fabián Caballero, y la primer capítulo, o sea, la primera parte tiene que ver con las consideraciones y criterios generales, ¿ya? Además de eso, los fundamentos y precisiones, y tercero, ¿cierto?, las proyecciones de ley interpretativo. En el fondo, la propuesta recoge una síntesis, ¿cierto?, de 14 años de conflicto, ¿cierto?, de daños de previsión social, administrativo y judicial, y la base, digamos, de sustentación de la propuesta, ¿cierto?, como lo señalamos, es obviamente la disminución salarial a consecuencia del cálculo erróneo, ¿cierto?, del factor de incremento previsional, ¿cierto?, sobre las remuneraciones que se encuentran afectadas en imposiciones. Hoy día solamente se calcula sobre el sueldo base, ¿ya? En gran parte de municipios del país, a consecuencia que el año 2008, ¿cierto?, más de 245 municipalidades, cerca de un 80%, comenzaron a pagar, ¿cierto?, el nuevo cálculo sin que haya tenido un efecto en el patrimonio, en las finanzas municipales, y eso se suspendió a consecuencia de que la Contraloría emitió un dictamen, ¿ya? Además de eso, obviamente que la sustentación de la propuesta tiene que ver con, ya terminar, ¿cierto?, con todas aquellas acciones administrativas judiciales en contra de los funcionarios que autorizaron, obviamente, y percibieron el nuevo incremento, como son en este caso los juicios de cuentas, la auditoría, investigaciones, instrucciones de sumarios, devoluciones, anotaciones de mérito, embargos, entre otros. Bueno, ahí está la foto anterior, ¿cierto? Están las personas digo personas, pues somos, ¿ya? Que asistimos, digamos, y participamos en forma presencial el día 10 de mayo, ¿cierto?, en el cual hicimos entrega de la propuesta económica, en la cual está en este minuto en revisión, y la próxima semana ya está en observación, ¿ya? Sigue. Bueno, el 27 de mayo del 2022 se efectuó una reunión muy importante con los presidentes de las confederaciones municipales de Chile, ACEMUCH, ¿cierto?, FEMUCH, el cual escucharon, ¿cierto?, y también obviamente hicieron su planteamiento en la mesa. Y obviamente el día 31 de mayo, un día muy, muy importante para los funcionarios municipales, ¿cierto?, en el Salón Rojo de la Municipalidad de Santiago, ya se suscribieron entre los tres presidentes, ¿cierto?, un acuerdo de los trabajadores municipales denominado, ¿cierto?, Unidad Municipal para resolver la controversia del incremento previsional. Posterior a eso, sí, por favor.
Ahí está la reunión con los presidentes. Esa es digamos, el abrazo. El abrazo, me empujo a decir. Sí. Bien, bien, es una linda foto, ¿eh? Bien. Una foto que va a quedar en el tiempo un recuerdo. Esperado ya hace muchos años. ¿Ah? La unidad de los trabajadores. Dale. Bueno, aquí, luego de que se haya suscrito ese acuerdo, nos reunimos los cerebros municipales, ¿cierto? Las comisiones técnicas de las 3 confederaciones y revisamos la propuesta que fue, obviamente, hoy está ingresada en la OIT. Eso fue el 1 de junio del 2022. ¿Ya? Ahora, la situación del incremento previsional actual para fundamentar, digamos, la propuesta. Y de ahí vamos a entrar de lleno al contenido. Sí. De ahí no. Bueno, hoy día, la situación actual, hoy día existe, o sea, hay varias municipalidades que están pagando el incremento previsional calculado sobre las remuneraciones afecto imposiciones. Para hacerlo más claro, sobre el total imponible. Así de simple. En nuestra región en Magallanes, cada uno lo está pagando. Lo está pagando hace 10 años. ¿Ya? Funcionarios que tienen una remuneración mayor en los grados, ¿cierto? Por ejemplo, en mi grado la persona está ganando 300.000 pesos más, 85.000 pesos más, 100.000 pesos más, eso hace 10 años. ¿Ya? Y sus presupuestos no han variado, han hecho sus plantas, no se ha generado ningún problema. Así que en ese contexto, obviamente, no tenemos ningún empacho en decir que cualquier arreglo tiene que ser con presupuesto municipal. ¿Ya? También, como lo ven en la imagen, ¿cierto? Esto está en transparencia, la Municipalidad de Talca también está pagando el incremento previsional. Si ustedes ven en la quinta columna, ahí habla aplicación del incremento, ¿cierto? Con la aplicación del dictamen 8466. ¿Ya? Ahí en ese caso, ellos están percibiendo esos valores, ¿cierto? Por ejemplo, en el grado 10, el cálculo sobre el sueldo base son 90.000 pesos, pero adicionalmente sobre el resto de la remuneración imponible son 138.000 pesos. O sea, ese grado 10, en función del grado 10, no percibe hoy 138.000 pesos, pero sí lo percibe el funcionario de Talca. Pero yo le voy a decir a los colegas de Talca que también está incorrecto ese cálculo, porque no está calculado el incremento de la asignación profesional. ¿Ya? Así que el trabajo que se hizo respecto a la mesa técnica, y ahí quiero saludar a Enrique Bravo, de la Municipalidad de Recoleta, y también a Francisco Lavarría, que está presente, ¿cierto? Expertos, contadores, auditores, ¿cierto? Digamos, en esta materia, resolvimos y llegamos a los cálculos correctos. ¿Ya? Esos son los cálculos que en el fondo estamos defendiendo ante el gobierno. ¿Ya? Así que, bueno, para decirle a los colegas de Talca que es mucho más, ¿cierto?, el valor que hoy día se está debiendo. Por lo tanto, bueno, tenemos el caso también de Municipalidad de Romeral, que lo vamos a explicar también, que generó una sentencia favorable a la Corte Suprema, ¿cierto?, en relación a la pretensión del Consejo de Estado de anular esa transacción, y que ahora quedó en el tiempo y bueno, lo van a percibir para toda la vida, ¿ya? Un antecedente que ingresó a la OIT, ¿cierto?, y que obviamente nos sirve para avanzar en esta reclamación. Pero lo importante, como bien lo decía Fabián, aquí se encuentra alterada la escala de sueldo, ¿cierto? Ahí lo estamos reflejando en la pantalla, respecto a si lo que se está pagando o no el factor incremento previsional sobre la total de las remuneraciones afecta a imposiciones respecto a aquellos que solamente se les calcula sobre el sueldo base. Entonces aquí se produce una vulneración del principio de igualdad de remuneraciones. Y eso afecta el artículo 50 de la ley 18.575, así de simple. Ya, no puede ser que unos funcionarios tengan una remuneración superior, distinta de otros. ¿Ya? Y eso es un tema que se tiene que corregir. Por favor. Bueno, ahí está el caso de Romeral. Los funcionarios, ciertos funcionarios, ellos van a percibir el incremento calculado sobre la remuneración de carácter imponible a través de una sentencia, ¿cierto?, de la Corte Suprema, la tercera sala, donde rechaza, ¿cierto?, el recurso de casación de fondo interpuesto por el Consejo Federal del Estado.
o sea, muy buena noticia para ellos, ¿cierto? Y eso nos permite, digamos, con mucha fuerza, ¿cierto? Sobre todo que estamos en la OIT, donde ahí se va a impartir justicia, ¿cierto? Incluso más aún puedo adelantar de que la demanda de los profesores, que tiene que ver cuando fue nuestro pasado, ¿cierto?, del Ministerio de Educación al municipio en el año 81, ¿cierto?, las municipalidades dejaron de pagar un beneficio que ellos tenían. ¿Y sabe cómo se llamaba ese beneficio? Una asignación especial no imponible. Mire, asignación especial no imponible. Y correspondía al 90% de los profesores que tenían título sobre el sueldo base y los que no tenían título un 50%. Eso reclamaron los profesores. Oiga, páguenme eso que me lo deben. Y resulta que, ¿por qué? Porque ellos entendían que a mayor regulación, obviamente, tenían mayor previsión. Al no pagarle ese cálculo, se le afectaba, ¿cierto? Se le produce un daño previsional, por lo tanto cotizaban menos salud, por lo tanto perciben menos pensión al momento de jubilarse. Y resulta que la OIT falló a favor de ellos. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque lo que nosotros estamos demandando en la OIT es un emolumento o una remuneración 100% imponible. O sea, es una ley, es un beneficio de la OIT. Así de simple. Así que, por lo tanto, vemos con muchos... Estamos bien entusiasmados, sabemos que no nos puede ir mal allá, por lo menos en esa parte. Por lo menos, digamos, que tengamos un fallo distinto al de los profesores, ¿ya? Así que, con todo esto, ese es el resultado, ahí si ustedes lo revisan, ese es el resultado de no aplicar correctamente el incremento previsional, ¿cierto?, sobre cómo lo estipula el Decreto Ley 3121 y su reglamento. Aquí la Contraloría, cuando hizo su dictamen, derechamente no consideró reglamento 40, digamos, en todas sus partidas, porque es una cosa muy simple. De momento que el funcionario empieza a trabajar, está contratado a su primer sueldo, se le aplica el factor sobre sueldo, en este caso la Contraloría dice sobre sueldo base. Pero el tema de fondo es que se multiplica, el factor se pondera. ¿Y qué dice la ley? Porque es una ley previsional, del momento que ingresa hasta el momento que te jubila. Dice, el momento que la persona se jubila, el funcionario público o municipal, ese factor termina su vida útil. Por lo tanto, ahora tiene que descontarse de la remuneración imponible. ¿Y cómo se hace? La ley dice que se tiene que dividir por la última remuneración, el promedio de las últimas 12 remuneraciones imponibles. Y la Contraloría obvia eso, porque cuando tú divides sobre la remuneración imponible, te sale 150.000. ¿Y cuánto me está pagando la Contraloría mensualmente? 20.000. ¿Dónde están los otros 130.000? Ahí se le cae. Y eso es justamente lo que uno dice, hoy la Contraloría hace leyes, sus propias leyes, ordena sus propias formas, digamos, de cómo calcular o cómo ordenar a los municipios o a las instituciones de cómo deben pagar cuando la ley dice lo correcto. ¿Y por qué nos obligan a ir a los tribunales? Para que el tribunal diga, ¿sabe qué? Esa es la forma de cómo hacerlo. Y al final, si ambos dicen lo contrario, tenemos que estar obligados en la Corte Internacional para que sea el extranjero que diga, ¿sabe qué? Chile hoy día actúa de mala fe. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas no puede ocurrir. Pero por eso mismo estamos obligados hoy día a ir a una ley interpretativa. Esa es la forma. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 8 puntos, en el cual es la consecuencia de la situación de que no se calcule bien el incremento. Primero, como lo dijimos, la reducción de la cuantía que fija el volumen de las pensiones afecta el artículo 35 de la OIT. La reducción de las cotizaciones de seguro de vejez, ¿cierto?, afecta el artículo 37 de la OIT. El funcionario cotiza menos salud. La responsabilidad de la municipalidad de no, ¿cierto?, del pago de las cotizaciones. Cuando a mí no me pagan las cotizaciones, después dice, no, ahora hay que pagarlas, pero de tu cargo de trabajador. No, señor, la ley dice que ahora es de cargo del empleador. ¿Ya? La pérdida de liquidez, hay un daño previsional, como lo señalamos, de un 14-18% mensual, promedio, a los grados altos mucho más. ¿Ya? La escala, obviamente, de sueldo se ve alterada de facto, enriquecimiento ilícito por parte de los municipios y además reprimir, mediante acción administrativa y judicial, el derecho de los funcionarios de percibir incremento sobre remuneraciones imponibles. Ahora vamos a entrar derechamente a la propuesta. Ya, ahí está esa es
Esa es la idea. Si ustedes ven en la parte de la observación, eso es una iniciativa. Esa es la iniciativa de los trabajadores. Somos muy ingeniosos, ¿ya? Ahí lo que proponemos es una ley interpretativa, ¿cierto?, para solucionar el problema. Porque en el fondo la Contraloría dice, interpreta la ley, ¿cierto?, una ley previsional que está súper clara. Entonces, para que ese ya no sea más para que no sea aplicar un criterio, sino que mejor es corregirla y darle un solo entendimiento, ¿ya? Ahora, una de las cosas que nos facilita un poco la propuesta es que una situación similar ya ocurrió el año 92 con el Poder Judicial, eso lo explicaba Fabián, ¿cierto? Porque resulta que el Poder Judicial, que es lo que alegaba en esa época, ojo, que ellos son uno de los poderes, ¿cierto? Los funcionarios son los que tienen una mayor cantidad, mayor remuneración a nivel de, si comparamos con el resto del sector público y privado municipal. Ellos reclamaban de que la asignación de zona, que es un porcentaje, igual que el porcentaje del incremento provisional, se calcula, ellos reclamaban en el año 92, sobre todas las remuneraciones de carácter permanente. O sea, mucho más que el imponible. Hicieron demandas, etcétera, pasó lo mismo, la Contraloría sacó sus dictámenes, pero ahora es bien difícil que los judiciales pierdan la demanda, ¿no? Eran judiciales. Así que rápidamente tuvieron que llegar el gobierno de esa época, el presidente Erwin, sacar una ley que corrigiera el problema, ¿cierto? Así que este tema se corrigió políticamente, ¿ya? Y ahí, si ustedes miran, ahí tengo una columna, que la primera parte, el Poder Judicial, ahí señala, se fijan que el artículo 7, que es donde está el porcentaje de zona, se habla de una ley interpretativa, ¿ya? Y en el caso nuestro, el proyecto de ley sería como el nombre, interpreta el inciso segundo del artículo 2 del decreto ley 501 y 80, conceder otras disposiciones sobre remuneraciones por los funcionarios municipales y además permite condonar y disponer de solución definitiva a problemas administrativos y judiciales que afectan al personal municipal correspondiente a periodos anteriores a la vigencia de la ley. Este es como el nombre, esa es la iniciativa, digamos, del proyecto de ley. Sí. Ya. ¿Qué es lo que queremos lograr? Esos son los cálculos matemáticos, son los cálculos remuneracionales, ¿ya? Revisados, ahí se está considerando la asignación profesional. Como decía adelante, el grado 10 eran 130 y tantos, ¿se puede explicar? Bueno, acá en nuestro cálculo son 217.000 pesos. O sea, Talca, fija que ya, avisamos a Talca, demanden de nuevo. Bien, bien. Bueno, este es un trabajo bastante extenso, muy dedicado, ahí, al dedillo, como se dice, en el cual determinamos, ¿cierto?, las deudas por grado, ¿ya? Por ejemplo, un grado 11, el grado 11, el grado 11 se le paga hoy día 88.000 pesos de incremento, pero no se le paga 177.000 pesos. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo le nombré a las municipalidades anteriores, ellos hace 10 años están cobrando esos 177.000 pesos. O sea, entiendan cuántos gobiernos han pasado y no han dado respuesta y solución a este problema que es grave, que es un problema constitucional. O sea, ¿cómo puede haber una diferencia en escala? ¿Ya? Pero sí se llevó la discusión a otro tema, que era, oye, dar solución al juicio de cuentas, porque eso generó el aparataje con la Contraloría, el Consejo de Estado, ¿cierto?, con generarle problemas a los funcionarios y llevar la solución a ese punto, pero no llevar el problema a los derechos del trabajador, ¿ya? Por lo tanto, nuestra propuesta no es un asunto de que aquí hay un cálculo erróneo que fueron cometidos por los funcionarios, no, esto es un cálculo erróneo que cometió el gobierno, ¿ya? Y aquí, ¿quién es responsable de eso? Obviamente, bueno, el último nomás, el gobierno que soluciona el problema, ¿ya? Esperemos que sea así. ¿Ya? Así que bueno, eso es lo importante, ahí están los valores, las diferencias por grado. Y la siguiente lámina, ahí se demuestra la pérdida de la liquidez, ¿ya? Es un 14,18%, por ejemplo, en el mismo grado 10 un 14,92%, en un grado 16 un 10,89%,
¿ya? Pero lo importante de esa lámina es que ahí demuestra, digamos, de lo que estamos conversando, ¿ya? Porque en el fondo, cuando tú quieres reparar algo, tiene que tener un fundamento, ¿ya? Y por eso es que es importante los cálculos, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar al artículo primero de la ley interpretativa. Delante hablamos de la iniciativa, ¿ya? Acabo de mostrar el diferencial económico que nos están debiendo, así hay que decir, no están debiendo. Y necesitamos nivelar eso, o sea, necesitamos empatar. Mira, voy a empatar a Talca. No, voy a sobrepasar a Talca, ¿me entienden? Porque es lo que corresponde, ¿ya? La asignación profesional, o sea, discúlpenme, que se le haya colocado una glosa de que esa remuneración, que esa asignación no es base de cálculo para otra remuneración, eso es nefasto, o sea, nefasto sobre todo porque ahí hubo discusión sindical. El solo hecho de reconocer ese artículo o ese enunciado de la ley es renunciar a nuestros derechos previsionales. Como bien dijo Fabián, con toda razón, toda aquella remuneración que se cree en el futuro tiene que tener su propia bonificación compensatoria. ¿Cuáles fueron las últimas dos? El PMG, ¿me recuerdan? Tiene su propia remuneración compensatoria. Tú lo que ganas es líquido, ¿sí o no? Y es el empleador que te paga lo que se te descuenta a través de una bonificación compensatoria. En la zona extrema, Arica, Magallanes, ese bono que se ganó en el año 2007, después justamente en una ley de reajuste, ¿cierto? Se logró que sea imponible, gradualmente, pero se logró que sea imponible. Por lo tanto, es una remuneración, es una bonificación imponible. ¿Por qué? Porque se le creó su propia bonificación compensatoria para que el trabajador lo reciba líquido. Entonces, la asignación profesional que ingresó a través de la ley de, ¿cuánto que se llama? De planta, no tiene su propia bonificación previsional. Eso está mal. ¿Por qué? Porque se acaba de vulnerar con esa glosa nuevamente los artículos 35 y 37 de la OIT. Así de simple. Por eso lo digo me molesta un poco porque hay dirigentes que estuvieron en ese proceso, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de convenios internacionales, tiene que asumirlo, pero con propiedad en todas aquellas negociaciones de aquí y en el futuro, ¿ya? Entonces, el artículo 1, por favor. Ya, ahí está. Bueno, aquí lo que se hace, no se asusten, porque estamos hablando de una ley interpretativa, ¿ya? Lo que hacemos es que la aplicación del incremento previsional, ¿cierto?, del inciso segundo, del artículo 2, perdón, del inciso segundo del decreto ley 3501 del año 80, con un método, se interpreta con un método que no interviene en los actuales criterios interpretativos de la Contraloría sobre la norma, pues propicia la restitución del incremento faltante por otras vías complementarias, ¿ya? El plazo de aplicación de este artículo es de 90 días desde la publicación de la ley para dar tiempo, ¿cierto?, a los municipios a ajustarse. Aquí le estamos diciendo al municipio de Romeral, municipio de Talca, ahora usted se va a ajustar a esta norma, ¿ya? Porque el objetivo, ¿cuál es? Nivelar la escala de remuneraciones, ¿ya? Entonces, si se fijan, en el primer cuadrito siempre vamos a hacer la comparativa con el Poder Judicial, porque vuelvo a insistir, ellos lograron la solución a través de la ley interpretativa para el tema del factor de la zona sobre remuneraciones permanentes, ¿ya? Y en el caso del proyecto de ley nuestro, esa sería la definición jurídica, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo quedaría respecto el artículo primero en la ley interpretativa? Declárase interpretado el inciso segundo del artículo 2 del decreto ley 3501 del año 80, que los factores del incremento previsional al que se refiere dicho decreto de ley ha debido aplicarse y se aplicará sobre el sueldo base de los trabajadores dependientes afiliados de las instituciones de previsión indicadas en el artículo precedente. Hasta aquí, claro, la Contraloría está contenta, ¿no? ¿Está contenta? Me hicieron caso, porque ya quedó interpretado lo que yo decía, ¿ya? Pero ¿quién no está contento? Los trabajadores. Estamos contentos. Así que necesitamos empatar, ¿ya? Pero lo importante es aclarar de que estamos nivelando estamos interpretando a través de esta reforma, ¿cierto? La aplicación del incremento de aquí en adelante. Recordemos que hasta aquí tenemos municipalidades que calculan sobre el total
imponible y otro sobre el sueldo base. Pero aquí, ya, perfecto, vámonos al sueldo base. Así que la Contraloría queda contenta y en la negociación queda ya. Pero ahora necesitamos tu apoyo para el resto. ¿Cómo avanzamos ahora? Porque necesitamos nivelar para arriba. Sigamos. Segundo artículo. Bien. Entonces aquí se fija en este segundo artículo, que para nosotros ya pasa a ser interesante, una nueva forma de calcular el incremento provisional para el personal municipal. ¿Ya? Eso mismo sucedió también con el Poder Judicial. Ellos también le calcularon una nueva fórmula sobre la aplicación, en este caso, de la asignación de zona, pero concordante con la interpretación del artículo 1. Entonces aquí lo que se toma en cuenta, ¿cierto?, es el sueldo base del artículo 23 de la escala de sueldo del personal municipal, y el resultado de eso se aumenta por el imperio de ese artículo en un 100%. O sea, si me están calculando el sueldo, el factor, ¿cierto?, sobre el sueldo base y me dan 90.000 pesos, ahora me tienen que otorgar 90.000 pesos adicionales. Ese es mi primer aumento, porque el objetivo es llegar al 100%, ¿cierto? Bien. Entonces, de este modo, junto con reafirmar la fórmula de calcular el incremento por la Contraloría General, que está contenta, ahora le decimos, oye, pero ahora vamos a doblar. ¿Ya? Se eleva al doble, quedando, obviamente importante eso, el tema de la liquidación de sueldo, quedando desagregar el monto, digamos, en una partida distinta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría la definición jurídica? Artículo 2. El incremento previsional establecido en el artículo 2 del Decreto Ley 3.501/80 se calculará para el personal de las municipalidades sobre el sueldo base de la escala de sueldo fiscal, artículo 23 del Decreto Ley 3.501 del año 81, aumentando el monto resultante en un 100%. Ahí tendríamos nuestro primer aumento. ¿Ya? El aumento contemplado en el presente artículo deberá quedar desagregar la liquidación de sueldos municipales y no se considerará como base de cálculo para ningún otro beneficio. ¿Por qué? Porque el incremento previsional, después, no nos olvidemos de ese detalle, cuando tú te jubilas, se descuenta, no se suma, no se mantiene. Por lo tanto, como es un aumento que viene a paliar el incremento previsional, tiene que tener el mismo comportamiento. Porque deja interrumpirte porque hay gente conectada, necesita escuchar el micrófono. Ah, No yo puedes hablar solo. generalmente hablo así caminando para allá. Estás conectado, Ya. se para el micrófono. Culpa. Ya. Me queda pegado al lado del micrófono. Ya. Como decía, justamente el aumento que da desagregar la liquidación no se considera como base para con ningún otro beneficio. El incremento previsional es imponible, ¿cierto? Y también es tributable. Los colegas de Talca pagan, los que son más graduados pagan el tributo, ¿cierto?, por ese mayor aumento. ¿Ya? Pero es importante señalar que el incremento previsional, justamente su único objetivo es mantener la liquidez del salario, nada más. Por lo tanto, todos estos aumentos que vamos a generar ahora tienen que tener ese mismo comportamiento. Ya, vamos. Entonces, aquí tenemos nuestro primer cálculo en nuestra liquidación de sueldo. Entonces, el primer cálculo, por ejemplo, en el grado 12, aquí, bueno, el factor de incremento sobre el total imponible, ahí tenemos 247.005. Estos valores son los que están, obviamente, reflejados en los cálculos anteriores de las láminas que ya hemos presentado. El factor de incremento sobre el sueldo base son 82.000 pesos. Eso es lo que se está pagando en el municipio hoy día. Pero la deuda líquida del incremento provisional, es decir, calcular el factor sobre la remuneración imponible, son exactamente ese 164.854 es lo que se debe, es lo que nos está percibiendo, por ejemplo, la Municipalidad de Santiago. ¿Ya? En Punta Arenas tampoco, pero sí lo está cobrando Cabo de Horno. ¿Ya? Entonces, el sueldo base, en la liquidación del sueldo son 382.097, el incremento provisional pagado 82.151, que es el factor 21.5, ¿cierto? En el caso de los auxiliares, un 20%. Cuidado, aquellos funcionarios que son del escalafón auxiliar y realizan trabajos administrativos, sí o sí le corresponde el 21.5. Así que revisar la liquidación como se la están calculando.
Y ahora vendría la primera asignación en la liquidación de sueldo. Y ahí aparece, pues, ley, asignación, ley, la que esperamos pronto, ¿cierto? Artículo 2, y ahí tenemos 82.151, que sería nuestro primer aumento del 100%, porque aquí ya se interpretó la fórmula de cálculo del incremento previsional solamente para el estamento municipal, por ley. ¿Ya? Y recordemos que con el artículo primero se cerró el cálculo, pero decía de los afiliados en el artículo primero. Y en el primero están todos. O sea, todos. ¿Ya? O sea, están toda la aparato estatal. Por lo tanto, ese artículo primero, ¿a quién pone contento? Al gobierno. Porque el gobierno lo que hoy día no quiere pagar es el incremento a sus trabajadores, que son los trabajadores que dependen de fiscos, sector público, etcétera, etcétera. Entonces, en el 1 queda contento el gobierno, en el 2 queda contento la Contraloría. Y aquí en el 3, y en este artículo recién nosotros nos estamos poniendo un poquito alegres. ¿Ya? Sigamos. Entonces, el saldo de la deuda líquida, ¿cierto? Esos 164.000 pesos que están pendientes, ahora le restamos nuestro primer aumento de 82.151. ¿Por qué se adelantó? Ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, todavía queda pendiente, ¿cuánto? 82.703 pesos. Ya, pues tenemos que llegar a esos valores. Y ahí vamos a ir aplicando también los criterios de la ley interpretativa del Poder Judicial. Entonces vamos al artículo 3. Artículo 3. Bueno, aquí lo que se produce en esta parte es introducir enmiendas, asignaciones propias municipales. En este caso, el primero, el artículo 24 de la 3.551, que fija la asignación municipal. Y también otra remuneración propia nuestra, que fue logrado, ¿cierto?, en las luchas de los dirigentes de ese entonces, estamos hablando del año 1997, paros intensos, ¿cierto?, que fue la ley 19.529. Es una norma municipal, ¿ya? Incluso también se estableció una norma de retiro de jubilados en esa época. Bueno, estas dos asignaciones son imponibles, que gozan solamente los funcionarios municipales, quedando desagregado el monto en la liquidación de sueldo. ¿Qué significa? En la letra A se aumenta en porcentaje la asignación municipal correspondiente a los grados que se indican. En la letra B aumenta en un monto determinado de dinero para cada uno de los grados del escalafón que se indican. Aquí lo que se hace es no tocar ninguna asignación genérica del sector público, ¿ya? Que es la estrategia que ocupó en ese entonces el Poder Judicial. Solo se modifican asignaciones propias del sector municipal. Entonces, estos montos calculados reemplazan el incremento previsional calculado sobre el total imponible. Recordemos que la asignación municipal, como lo dije, son imponibles y tributables. ¿Y cómo quedaría? Bueno, jurídicamente la redacción en la ley es la siguiente. Puedo insistir, si ustedes revisan en la columna donde dice Poder Judicial, el Poder Judicial, porque esa fue la negociación, llegar, ¿cierto?, a obtener el valor, ¿cierto?, de calcular el porcentaje de zona sobre rentas permanentes. Entonces, primero fue aumentar un 100% ese mismo cálculo, y además de eso, también aumentaron asignaciones propias, en este caso, del Poder Judicial. Y mira, por eso, ¿no?, interesante, hay una que es muy, muy curiosa. Por ejemplo, parte diciendo que introduce las siguientes modificaciones obviamente su decreto de ley, que aumenta un 11% los montos de la asignación judicial. Ojo que la asignación judicial es bastante alta, ¿sabes? Y hay varias otras modificaciones, y hay una que habla de que reemplaza algunos porcentajes de zonas sobre una ley que es la 18.863. Y esa ley es de una asignación de casa, se llama. Esa asignación la están cobrando desde el año antes del 92, y es una asignación que corresponde al 10% de sueldo base por no vivir en una casa del Estado. O sea, vive en la casa propia y se le paga esa asignación. Y ojo, y ocuparon esa asignación para aumentarla acá,
para nivelar el cálculo de la asignación de zona. O sea, y la tiene media, no parece ser discriminatorio eso, ¿eh? Pareciera. Sigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el artículo 3 nuestro, estaríamos aumentando los siguientes porcentajes en los grados de la asignación municipal. Entre el grado 1 y 2, un 9%. Recordemos que los alcaldes generalmente están hasta el grado 3. Así que los alcaldes aquí igual les puede ir bien. Hagamos esto antes que salga la ley de rentas frías. ¿Ya? Después tenemos el grado 3 y 4, un 10%. El grado 5 y 6, un 13%. Y entre los grados 7 y 12, un 21%. Ese sería, en este caso, el aumento de la asignación municipal, artículo 24. Y respecto al artículo 19.529 del año 97, ahí aumenta en valores, en plata, en dinero. Porque sería la misma estructura, digamos, que está en la ley. El artículo 3 aumenta 25.000 pesos, entre el grado 4 y 8, 30.000 pesos, y entre el grado 9 y 20 son 20.000 pesos. Y lo mismo que dijimos antes, que queda segregado la liquidación de sueldo, y estos aumentos no se consideran base de cálculo para ningún otro beneficio en el futuro, porque tiene el mismo comportamiento estos aumentos que el incremento previsional. ¿Ya? Y ahí dejamos contento a quién, a los superiores. Vamos a los cálculos. Ahí está. Vamos llegando, grado 12. Bueno, la primera parte ya lo explicamos, ¿cierto? Los 164.000 pesos que es la deuda. Después ya tenemos la liquidación de sueldo base, 82.097. El incremento provisional pagado, 82.151. Ahí estaría la asignación ley X, artículo 2, que lo dijimos antes, que el aumento del 100%. ¿Ya? Y ahora empezamos a aplicar este nuevo artículo 3, que en este caso es la asignación municipal, correspondiente al grado 12, son 58.878, y respecto a la letra B del artículo 3 de la 19.529 son 20.000 pesos. Y sumamos, nos da 161.029. Y si restamos con la deuda, hay una diferencia de ¿cuánto? 3.825 pesos. ¡Ay, qué felicidad! ¿Eh? ¡Qué felicidad! Esos 3.825 pesos es una deuda marginal. Ahora alguien se ha preguntado cómo se llegaron los cálculos de la asignación municipal cuando se creó la asignación municipal, cuando se creó el famoso decreto ley 3.551, cuando nos sacaron de la escala única de sueldo, en el 249, ¿cierto? ¿Cómo se crearon? Si ustedes se fijan, todos terminan no números cerrados, 7, 3, 4, 5. Fue por esto. Lo mismo hicieron en esa época, siempre se ha hecho esto. ¿Ya? Entonces, lo más seguro que aquí en la columna, en el fondo, que a través de la ley 19.529, que es un número cerrado, es ahí donde se empiezan a hacer los ajustes. Porque yo también quiero llegar a los 3.825. ¿Ya? A que nos pasemos y nos piquemos en cuenta. Pero ojo, en este minuto sería una diferencia marginal. ¿Ya? Artículo 4. 4. Ya. Y aquí lo interesante, porque todos los aumentos que acabamos de efectuar, ¿cierto? Son todas imponibles, están a efecto de imposiciones, ¿cierto? Entonces ahí donde a nuestra propia ley interpretativa le vamos a incorporar, ¿cierto?, nuestra bonificación compensatoria. Entonces, ¿qué señalamos acá? Que el aumento tiene su propia norma, ¿cierto?, de compensación previsional, con la finalidad de mantener los aumentos de las asignaciones municipales que aumentamos, ¿cierto? Acá hay un límite máximo de un 81,6 UF, que es el límite máximo para poder descontar previsión. Aquí no se está alterando el decreto ley 3.501 del año 80. Y obviamente que dentro de las normas de bonificación compensatoria, como para tenerlas como referencia, tenemos el artículo 29 de la ley 20.117 que tiene que ver con los bonos en extrema. Ahí uno puede recoger este dato legal, jurídico, y también el artículo 11 de la ley 19.803 que tiene que ver con el programa de mejoramiento de la gestión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda redactado el artículo 4? ¿Ya? Que los aumentos contemplados en los artículos 2 y 3, ¿ya?, de esta ley darán derecho a los funcionarios a una bonificación no imponible destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensión y salud que aquellas estén afectadas, cuyo monto será el que resulte de aplicar el correspondiente porcentaje de cotización sobre el valor de dichos aumentos, según sea el sistema o régimen previsional de afiliación del funcionario. Esta bonificación
compensatoria se calculará conforme al límite de imponibilidad establecido en el inciso primero del artículo 16 del Decreto Ley 1500 del año 80 y no se considerará como base de cálculo para ningún otro beneficio. ¿Cómo quedarían los cálculos definitivos? La otra lámina. Ahí. Recordemos que los 161.029, ¿cierto? Que era la suma de los aumentos de los artículos 2 y letra A y letra B del artículo 3, está afecto a imposiciones, ¿cierto? Por lo tanto, hay que descontar el 20% de la AFP, o sea, del sistema previsional. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra bonificación compensatoria? Es recuperar ese 20%, eso lo paga el municipio, ¿ya? Y en ese contexto se mantiene líquido nuestros aumentos, que es en el fondo el espíritu de la ley previsional, el espíritu del Decreto Ley 3501, ¿ya? Así que bien, hasta aquí estamos nivelando de aquí para adelante, ¿ya? Eso es lo importante destacar en esta lámina. La otra. Y ahí, bueno, vemos ¿cuánto que se llaman las diferencias marginales. Si se fijan ahí en el grado 12 están los 3.825, ¿ya? Y ahí está respecto a los otros grados, ¿cierto? Respecto al diferencial. Estos valores, los aumentos de la asignación municipal y la 19.529 son hechos paso por paso. O sea, porque uno dice, oye, pero acá no me aumentaron arriba. El cálculo, el objetivo es llegar al diferencial por grado, ¿cierto? De calcular el incremento, el factor de incremento proporcional sobre las remuneraciones a efecto de imposición, ¿ya? Así que no todos los grados necesitan mayores aumentos. De eso se trata, porque esto, obviamente, tenemos que la SUTERE es la que debe opinar respecto a esto, entonces esto ya está bien hecho. O sea, esta es la manera, digamos, de cómo, digamos, interpretar, digamos, correctamente los cálculos, ¿ya? Ahora sí, vuelvo a insistir, si queremos llegar a los ajustes perfectos, aquí lo que variaría sería justamente los aumentos de la 19.529. O sea, no hablar de 20.000 pesos, sino que decir 21.243 pesos, una cosa así, ¿ya? Y ahí uno irá ajustando, pero ese ejercicio se tiene, en el fondo, quien determina ese desarrollo final es la SUTERE. En el artículo 5, bien, permite a los trabajadores del cementerio municipal percibir un beneficio de similar naturaleza y que no exceda del mayor monto a percibir por los funcionarios municipales. Ahora, ¿cómo se hace eso? A través de, se suscribe un anexo de contrato, ¿ya? Y ese ejercicio lo llevamos, obviamente se explicó en la OIT, quedaron bastante sorprendidos, incluso Vilaver, porque generalmente no se habla de beneficios para los funcionarios del cementerio cuando hay negociaciones de los municipales. Se quedaron muy sorprendidos porque el hombre lleva tiempo en el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la explicación lógica? Es que en Punta Arenas nuestros compañeros, nosotros ganamos en Contraloría 2 veces, porque a ellos le quitaron los bonos zona extrema, ellos le quitaron los beneficios de ley de reajuste, le quitaron todo. O sea, llegó una auditoría y que ustedes no tienen nada, hecho nada, ¿ya? Y justamente no es así. Lo que pasa es que todo se puede obtener, ¿cierto? Ellos pueden obtener todos los beneficios, incluso los guardias de seguridad, ¿ya? Pero tiene que ser similar, no el mismo nombre, o sea, no el programa de mejoramiento de la gestión, sino que a través de una asignación de, no sé, de esfuerzo, por ejemplo, y que sea así, que quede contemplado en su contrato, ¿ya? Así que logramos restituir todos los beneficios de ellos. Creo yo que perciben una remuneración, incluso puedo decirlo, bastante un poco más superior que el resto, ¿ya? Pero justamente a través de ese ejercicio que ya está, digamos, ya forma parte de la forma de cómo mejorar remuneraciones. Por lo tanto, si el hecho que nosotros ya de aquí en adelante nivelemos digamos, el cálculo del factor de incremento a través de los aumentos de reemplazo, ellos también pueden tener una remuneración similar, ¿ya? Que va a tener que estar contemplado en su contrato, pero tiene que
tiene que establecerse a través de una suscripción de anexo. Y eso lo hace el alcalde, obviamente, o la administración del cementerio con los funcionarios. Entonces, ¿cómo quedaría la redacción jurídica de ese artículo? También señalar que, bueno, la administración de los cementerios tienen varios, por ejemplo, en Punta Arenas tiene sus propios recursos, ¿ya? Así que está bastante bien visto. Allá en Punta Arenas serían los panteoneros, la gente de la administración y los guardias de seguridad, ¿ya? De hecho, quiero adelantar que hay dictámenes muy antiguos para los guardias de seguridad que tienen derecho a la asignación de antigüedad. Y yo te juro que no he visto ningún contrato que tenga, o sea, por lo menos liquidaciones que se les esté pagando eso. Y la Contraloría dice que sí, que le corresponde la asignación de antigüedad. O sea, los bienes que los pagan nosotros, ellos les corresponde la asignación de antigüedad y no se los pagan. Ojo, que no comparemos el código de trabajo, que es el código de la empresa privada, con aquellos trabajadores que están, ¿cierto?, bajo el empleador es el alcalde, ¿ya? Así que es un tema que tiene que revisarse, pero por lo menos ya incorporamos esto, y en la pelea chica también decir la deuda que hay hoy día existe con esos trabajadores, que estarían ya no siendo segunda categoría, pero yo creo que bastante maltratados, ¿ya? Entonces, el artículo 5, lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente ley, o sea, completita, faculta a la municipalidad a otorgar una percepción de un beneficio de similares características para los trabajadores de los cementerios municipales regidos por el Código de Trabajo, que no podrá exceder del mayor monto a percibir por los funcionarios municipales. Bueno, la siguiente, el artículo 6, ¿cierto?, es el inicio de la ley, ¿ya? Bueno, en el caso de los judiciales, respecto al artículo 2, que es el aumento, ¿se acuerdan?, del 100% digamos, de la ley interpretativa. En el caso de los judiciales es del 1 de enero del año 91, y resulta que se publicó la ley en el año 92. Ya calcularon ya. Ya, eso fue así. En el caso nuestro, lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 de esta ley se regirá a contar del primer día del mes siguiente de su publicación. O sea, pongámosle que se publique en diciembre, el primer sueldo el mes siguiente se estaría pagando. ¿Ya? Respecto de los demás artículos, se regirán desde la fecha de la publicación, o sea, efecto del mismo día. Eso tiene también es importante esos detalles, porque esos son algunas cosas que puedo objetar subdere. Así está bien planteado. En el artículo 7 tiene que ver con el gasto mensual, de quién va a ser cargo, ¿ya? En este caso, el cargo del gasto, estamos hablando de esta nueva ley de aumento, el reemplazo, el incremento es de cargo municipal, ¿ya? Por tanto, lo dispuesto al artículo 2, 3 y 4 de la presente ley serán de cargo exclusivo del presupuesto. En el caso del Poder Judicial, obviamente ellos tienen su presupuesto, pero obviamente dentro de la ley de la tesorería, por decirlo así, del fisco, del presupuesto fiscal, donde es la partida del Tesoro Público presupuestaria que entrega esos recursos para que sean administrados por el Poder Judicial, ¿ya? Pero en el caso municipal nosotros somos autónomos, tenemos nuestro propio, por eso tenemos ingresos propios permanentes, ¿ya? A mí me molesta mucho que hay municipalidades que todavía no han hecho sus plantas. No las han hecho. Esa cuestión, discúlpenme, ¿cuántas veces se discutió la facultad, la autonomía, que los alcaldes, que los municipios, que los trabajadores lleguen a acuerdos y establezcan? Y hablamos hasta de negociación colectiva. Y hay municipios que hoy día no han hecho planta, ¿ya? Hay municipalidades que han hecho planta y pagan el incremento, ¿ya? Y hay municipalidades que, como podemos señalar, me llama mucho la atención que municipalidades que tienen muchos recursos no hicieron sus plantas, no pagan el incremento, pero lo único que han hecho es ocupar ese 42% para contratar honorarios, muchos honorarios, contratar contratas. Pero ¿cuál es el problema? La Contraloría, como dice, interpreta, aplica criterio, hoy día dice no
el próximo año 2023 las personas que llevan más de 2 años honorarios a su alza ahora van a tener que pasar a la contrata y sin importar si se sobrepasa del 40%. Oye, qué buena. Qué buena. ¿Y qué pasa con los plantas? Porque resulta que después, en la próxima planta, ¿quiénes pasan primero? Los contratas que tienen más de 5 años. Es decir, incluso hoy día hay honorarios que van a pasar a los contratas que tienen su tiempo y van a pasar directo a la planta. Entonces, ese tema es un tema, y lo dejo puesto en la mesa para los dirigentes nacionales, ¿cierto? Que tiene que ser revisado, porque va a ser casi imposible, escúchenme, hacer una mejora para las personas de planta en la próxima aplicación. Sobre todo de manera que el 42% ya está copado. ¿Qué significa eso? Si alguien pretende pensar que vamos a tener una nueva asignación, es imposible porque no está financiada. No está financiada. ¿Ya? Y ahí van a echar los alcaldes. En cambio, esta discusión que tenemos hoy día, estamos hablando de un cálculo erróneo del incremento profesional, una ley que está creada y se está pagando. ¿Ya? Eso es, que es distinto. Por lo tanto, estamos completitos dentro de la discusión. Aquí no puede decirnos que aquí falta plata. ¿Ya? Distinto es lo que viene en el futuro. Y lo que viene en el futuro para los municipales es bastante oscuro. ¿Ya? Sigamos. Ahora, el artículo 8, el límite de gasto personal, esto es súper importante e interesante. ¿Por qué? Perdón. Porque yo he escuchado por ahí una municipalidad que dice, ¿sabes que estamos ya justamente sin hacer planta más encima? Sin hacer planta, por Dios, sin hacer planta. Una municipalidad de Santiago no hace planta porque la excusa era que estaban con déficit presupuestario, o sea, no pueden financiar una nueva planta. Bueno, este artículo obliga al municipio a acogerse a esta norma. ¿Ya? Entonces la municipalidad, así que el aspecto jurídico, que se encuentren excedidas la restricción del gasto máximo personal y las que se exceden en virtud de lo dispuesto a esta ley, no estarán obligadas a ajustarse a dicha restricción, solo en razón del gasto que rodea el pago de las prestaciones previstas en la presente ley. Por lo tanto, este artículo obliga al 100% de los municipios a aplicar la norma. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a los artículos transitorios. En síntesis, entre el primer artículo y el octavo permanentes, ¿cierto? Solucionamos el problema del cálculo. ¿Ya? Aquí queda contento el gobierno, queda contento, en este caso, la Contraloría, queda contento los seuderes y quedamos contentos los trabajadores. Bien, pero ahora tenemos que darle solución a los otros trabajadores que están complicados. Los trabajadores que están con juicio de cuenta, que le han puesto notaciones negativas, funcionarios que realmente la han pasado mal, ¿ya? ¿Y sabes qué? Para hacer su trabajo. O sea, para hacer su trabajo en relación, no a favor de los trabajadores, sino que en ese momento eran derechos, ¿ya? Entonces vino una opinión distinta y a través de esa estrategia, obviamente, tratar de aniquilar nuestros derechos. Y eso no va a ocurrir porque por eso que es la importancia que tiene esta negociación de carácter internacional. Sigamos, los artículos transitorios. Es el artículo transitorio primero. ¿Cuál es su propósito? Es cerrar los procesos administrativos y judiciales en vigencia para retirar en los juicios de cuenta las causas por parte de la Contraloría General de la República y las causas de nulidad de derecho público, que todavía hay varias, por parte del Consejo de Defensa del Estado en los tribunales respectivos. También hay un caso sobre una retención de pagos del incremento provisional, una transacción, hay unas retenciones de dinero, como es el caso de la Municipalidad de Quirihue, ¿ya? Hay unas plata que están ahí, que incluso la han ocupado ilegalmente por parte del municipio, así que es importante destrabar esta situación en particular. Entonces, jurídicamente, el artículo transitorio primero queda de la siguiente forma. Declárese bien pagadas las cantidades percibidas por concepto del incremento previsional del inciso segundo del Decreto Ley 3.501/80 por los funcionarios municipales, correspondiente a periodos anteriores de vigencia de esta ley, dando término inmediato a todas las acciones administrativas y judiciales en curso que tengan su origen en una interpretación diversa de la establecida en el artículo primero de la presente ley. Recordemos que a partir de ahora, por ejemplo, a partir del artículo primero, el cálculo es sobre
la remuneración sobre el sueldo base, ¿ya? Pero desde aquí para adelante, por lo anterior, queda bien percibido, bien pagado. Ese es el primer orden. Ojo que todos los artículos transitorios tienen una secuencia y una lógica, ¿ya? Porque una cosa que no se diga, se cae el proyecto, ¿ya? El artículo sería el inciso segundo. Asimismo, las municipalidades que por una medida perjudicial, cautelar, dictaminada por un tribunal de justicia, sea este de carácter civil o laboral, debieron retener o suspender o dejar de pagar los dineros que dispuso la forma de pago del incremento provisional del decreto ley 3501 del año 80 por un avenimiento, una transacción judicial aprobado por un tribunal de justicia correspondiente al periodo anterior a la vigencia de esta ley, deberán restituir dichos emolumentos a los funcionarios municipales afectados. Estamos hablando que hay trabajadores, o sea, funcionarios, que llevan 5 o 6 años de dinero retenido. ¿Ya? Así que, al aplicarse esta norma, se libera ese dinero y se les tiene que pagar de una. ¿Ya? Porque esa plata le corresponde al trabajador. ¿Ya? Vamos al artículo transitorio segundo. Su propósito de este artículo es que se declaren extintas las responsabilidades civiles, administrativas y penales de funcionarios o exfuncionarios municipales que se deriven de acciones o omisiones que tienen su origen o interpretación distinta para el cálculo del incremento previsional respecto al criterio que tuvo la Contraloría General de la República después del año 2009. Entonces, ¿cómo queda desarrollado este artículo transitorio segundo? Declárense extintas las responsabilidades civiles, administrativas y penales de funcionarios o exfuncionarios municipales que se deriven de acciones o omisiones relacionadas con la estimación del incremento previsional contraria a lo estatuido en el artículo primero de la presente ley. ¿Ya? Así que ya, primero, bien pagada, y ahora declaren extintas las responsabilidades civiles y administrativas. Vamos al transitorio tercero. Bien. Acá lo que se determina es un periodo, se determina un periodo para estandarizar la escala de sueldos municipales. Lo que planteaba Fabián delante, ¿cierto? Justamente, como hay una diferencia en la escala, está dispersa, ¿ya? Tiene distinto valor, entre comillas, por grado, lo que es las remuneraciones. Entonces, lo importante es estandarizarla, ¿cierto? Estandarizarla, y para eso tiene que haber un periodo. Entonces, aplica a las municipalidades que estando pagando el incremento provisional sobre el total disponible, debiendo cambiar su fórmula de cálculo en un plazo de 90 días. En este caso, obviamente, para evitar doblar el pago. O sea, estaríamos persiguiendo por esta vía, por esta norma, y además de eso, por el dictamen 8466. No, esta norma interpretativa, en el caso del artículo transitorio tercero, viene a reemplazar lo que está pagando, en este caso, Romerán, lo que está pagando Talca, qué sé yo. ¿Ya? Pero ojo, mejorado, porque no se olviden que no están calculando la asignación profesional o de jefatura, o en este caso, así que mejor, mucho mejor. Entonces, ¿cómo quedaría el artículo transitorio tercero? Se dispone que por el solo Ministerio de Ley, en un plazo de 90 días, a contar de la fecha de la publicación de esta ley, para que las municipalidades que mantienen vigente con los funcionarios municipales avenimientos o transacciones aprobados por un tribunal de justicia que dispuso la fórmula de pago del incremento del decreto ley 3501 del año 80, correspondiente al periodo anterior de la vigencia de esta ley, percibiren reemplazo, ¿ya? Quizá jurídico subtere, ¿cierto? Pueda colocarse concepto jurídico, pero es el objetivo, ¿ya? En reemplazo, los incrementos establecidos en los artículos 2, 3 y 4, obviamente la presente ley, a contar del primer día al mes siguiente de su regulación, ¿ya? Con eso, hasta aquí, quedamos todos igualitos y reparamos y estandarizamos, ¿cierto?, nuestra escala de sueldos municipales en nuestro país, ¿ya? Vamos al transitorio cuarto. ¿Está? Bien. Entonces, como decía, hasta aquí ya se estandariza la escala de sueldos municipales a los funcionarios municipales, se les concede aumento de asignaciones propias, ¿cierto?, y bonificación compensatoria respecto al artículo 2, 3 y 4 de la presente ley. Lo que viene ahora, bueno, tiene que ver, ¿cierto?, con el caso de Curicó, ya, sumarios, juicios, cuentas, etcétera, etcétera.
se condona, ¿cierto? Y se permite solución definitiva a problemas administrativos judiciales que afectan al funcionario municipal. En este caso, el artículo 4, ¿cómo queda jurídicamente? De lo dispuesto en el artículo 1 y artículo transitorio 1, el artículo 1 dice que el incremento se calcula sobre su base, ¿cierto? Y ahora el artículo transitorio 1 habla de que las remuneraciones bien pagadas se reconoce que están bien pagadas las anteriores a la aplicación de esta ley. Por eso es que es importante este artículo 4, transitorio. Porque se dispone condonar. Le da mucha fuerza la redacción para decir vamos a condonar. ¿Ya? Las cantidades que no han sido restituidas por los funcionarios o funcionarios municipales que por sentencia del Tribunal de Justicia dispuso la devolución a los funcionarios municipales del pago de incremento provisional del inciso segundo, artículo 2 de Decreto Ley 3501 del año 80, correspondiente a periodos anteriores a la vigencia de esta ley. Declárese que la condonación dispuesta en el inciso anterior bastará para regularizar la situación de los funcionarios o exfuncionarios ante las respectivas municipalidades, no pudiendo estas corporaciones exigir devolución alguna por parte de ellos por dicho concepto. Sí. También, en el mismo artículo transitorio 4, asimismo los montos por concepto de incremento provisional que los funcionarios o exfuncionarios municipales hubiesen restituido las respectivas municipalidades correspondientes a periodos anteriores a la vigencia de esta ley, no dan derecho a aquellos a ningún tipo de devolución o restitución. También se dispone eliminadas, en todo caso, en el inciso anterior, después va a haber un artículo transitorio 5 y que le da un sentido a eso, ¿ya? Por ejemplo, el caso allá en Magallanes hubieron varias, o sea, municipalidades que pagaron el incremento, después tuvieron que devolver, ya fue restituido, estamos hablando de hace muchos años, pero después en el artículo transitorio 5 se habla de lo que hablaba Fabián, ¿cierto?, de un bono de término de negociación, ¿ya? Porque hay que fijar el valor, ¿ya? Y no se olviden que tenemos un piso también de municipios que tienen plata retenida, por concepto de transacción. Entonces, se dispone eliminadas por el solo Ministerio de la Ley las anotaciones también de deméritos o sanciones disciplinarias que afectó a los funcionarios municipales por razón de haberse interpretado de manera distinta la fórmula de pago del inciso segundo, artículo 2 del Decreto Ley 3501 del año 80, correspondiente a periodos anteriores a la vigencia de esta ley, dejándose constancia en sus hojas de vida que corresponden. En el siguiente, que viene el transitorio 5, acá se acuerda un bono de término de negociación estableciéndose requisitos de antigüedad, entre otros, que se acuerda obviamente la mesa de procedimiento de conciliación entre las partes. Acá hay un punto de referencia, ¿ya? Es un punto de referencia, no se indica la ley, que es el año 2008, cuando se empezó a pagar el incremento, ¿cierto? Porque, el mejor punto de referencia es cuando yo entré a trabajar. Eso es lo que explicaba antes. En el momento que yo trabajo, se fui contratado, mi primer sueldo y se empezó a aplicar el incremento, ¿cierto? O sea, Jorge González entró el 1 de marzo de 1997, o sea, hace 25 años, ¿cierto? Y tuve 14 años con el grado 10. No está tan difícil el cálculo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no, ahora no estoy más grave por la reforma de la planta, ¿ya? Pero el tema es que estamos colocando el punto de referencia justamente el dictamen 8466. Estamos hablando hace 14 años, ¿ya? Entonces, también acá digamos, la orientación que tiene esto es que debe ajustarse el bono, ¿ya?, de quienes hayan cobrado en periodos anteriores una retroactividad. Aquí hay municipios funcionarios que han cobrado retroactividad, ¿cierto? Sí, pues, ya cobraron. Entonces, por eso no podemos hablar, cuidado, que son términos técnicos y también nos puede salir en contra, es decir, hablemos de retroactividad. No, pues ya cobró retroactividad el municipio. Bueno, muchas municipalidades cobraron 6 meses, 12 meses, algunas hasta 24 meses. ¿Cierto? Entonces, la retroactividad ya tuvo su efecto en el municipio. Por lo tanto, la idea es que el bono, ¿cierto?, obviamente se le descuente
Esa es la situación de cada municipalidad, obviamente. La retroactividad, ¿cierto? Y solamente percibiría en este caso el saldo que hayan, el saldo, digamos, la diferencia. Y también, obviamente, en este caso, las municipalidades tienen que remitir las planillas a la SUTEL. Entonces, ¿cómo queda la redacción jurídica del artículo 5? Sería, en este caso, el último artículo transitorio. Otórgase a los funcionarios municipales por única vez un bono no imponible ni tributable con cargo a la partida del Tesoro Público según los grados y montos que a continuación se señalan. Y ahí se tiene que definir. En el segundo, ya, perfecto, gracias. Tendrán derecho a percibir la bonificación que establece el inciso precedente. Recordemos lo siguiente: hasta los artículos permanentes nivelamos el incremento provisional, así que es para todos los trabajadores, planta o contrato, más código del trabajo. ¿Ya? Así que digamos y regulamos la escala de sueldo. Pero acá, este BDM tiene requisitos. ¿Ya? Los funcionarios que a la fecha de la publicación de esta ley hayan desempeñado a lo menos durante 10 años continuos o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero del año 2023 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea la calidad titular o a contrato asimilada a ella. ¿Ya? 10 años de antigüedad. Esta lucha fue dura, ¿no? Yo estuve casi 50 días en huelga de hambre por esto. Así que me da harta gana hablar de esto hoy día, de estar enfrente de esto. Sí, por eso quedé flaquito. ¿Ya? Así que ha sido una constante lucha y lo bueno es que hemos sido escuchados, que es lo fundamental, hemos sido escuchados. Y hay que valorar también este gobierno porque también puede haber dado las puertas y cerrar. Pues sí, sabes que nosotros no tenemos nada que ver con los cachitos del gobierno anterior, ¿no? Así que eso es importante también destacar. Segundo inciso, se dispone que para el proceso de pago se debe restar la bonificación. Ahí le está asignando. La bonificación otorgada en inciso primero, el monto del incremento previsional, ¿cierto?, pagado de manera retroactiva a los funcionarios municipales por avenimiento de transacciones aprobadas por un tribunal de justicia correspondiente a periodos anteriores a la vigencia de esta ley, con excepción, que ahí entran, de quienes devolvieron total o parte de estos pagos, debiendo en compensación no restarse las devoluciones efectuadas. Por ejemplo, el Porvenir, allá en Punta Arenas, o sea, Magallanes, Porvenir devolvió 2, ahora tiene la posibilidad de, a través de esta bonificación, digamos, obtener la devolución. Con todo, el valor a pagar al funcionario municipal por la aplicación de artículo no deberá superar el valor de la bonificación establecida en el inciso primero. Asimismo, los funcionarios municipales que se acogen a retiro voluntario, por eso está ese periodo de 10 años, porque la lucha también, nuestros compañeros hay varios que ya se jubilaron en este periodo, ¿ya? En la ley 21.135 del año 2019, ¿cierto? De hecho, todavía se siguen acogiendo retiros por esta ley, varios trabajadores. Se le deberá pagar el saldo de la bonificación endeudada conjuntamente con las bonificaciones de retiro. Se considerarán en el pago de esta bonificación a los exfuncionarios municipales quienes cumplieron funciones en la planta de las municipalidades de la fecha por promulgación de la ley 21.135, permitiéndose la transmisibilidad del derecho que establece el artículo 37 de su reglamento 193. ¿Ya? Es decir, se dispone a otorgar también a los trabajadores de los cementerios municipales regidos por el Código de Trabajo por única vez un bono no imponible ni tributable que establece el inciso primero correspondiente al monto de beneficios de similares características que se determine conforme, obviamente, al artículo 5 de la ley permanente de esta ley. ¿Ya? Ahí se establece el valor y ahí uno proyecta. Lo mismo que los municipales, el requisito de esta ley es que a la fecha de publicación hayan desempeñado, ¿cierto?, 10 años continuos en la municipalidad. Ojo que nosotros ponemos de 1 de enero de 2023 porque ese es el ancho sindical, ¿cierto?, que esperamos que este tema esté resuelto a lo más
en la famosa ley de reajuste de sector público. Asimismo, respecto a los trabajadores de los cementerios municipales regidos por la ley de trabajo que se acogen a retiro voluntario, bien, felicidades porque ellos, esa es su primera victoria, ¿cierto?, sindical, estar dentro de esta ley 21.135, así que se ajusta, digamos, a todo lo que se ha planteado. Se le da a pagar el saldo de la bonificación adeudada conjuntamente con la bonificación de retiro. Sigamos. También se considera en el pago de la bonificación precedente los ex trabajadores de los cementerios regidos por la ley de Código de Trabajo. ¿Ya? También lo mismo. Para la aplicación de este artículo, las municipalidades deberán acreditar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo una certificación, ¿ya?, respecto a los, por parte obviamente de los secretarios municipales, la dotación efectiva y personal considerando funciones de la planta, contrata y los trabajadores de los cementerios municipales según corresponda y el costo de los beneficios señalados. Hasta aquí estaríamos con tutti y reparando todo lo que, por lo menos, el derecho de nivelar el incremento, ¿cierto?, sobre las remuneraciones imponibles, ¿cierto?, a través de una norma interpretativa con aumento en reemplazo, asignaciones propias municipales. Dale. Bueno, y aquí voy a tomar las palabras del presidente de la República, cuando fue a Estados Unidos. Dijo: la certeza jurídica, el respeto a los tratados, la independencia de poderes son principios que vamos a mantener. ¿Ah? Le dijo el presidente. Por lo tanto, el respeto a los tratados internacionales. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos justamente ahí reclamando justamente 2 convenios internacionales suscritos por este país, ¿ya? El 35 y el 37. Así que se respete. Señor presidente, lo convocamos a mantener su palabra en esta negociación con los funcionarios municipales. Y finalmente, le coloco la última lámina porque yo cuando le hablaba de cuándo inició los judiciales, ¿cierto? La voy a colocar nomás, disculpe. Pero no, hay que señalarlo, ¿viste? El artículo de los judiciales, yo lo digo con harta fuerza porque yo trabajo en, no sé, pues, en Independencia, en la calle Independencia, con Magallanes, por decirte, y ellos trabajan al frente y tienen más zonas que yo, o sea, que los municipales, y es producto de esta negociación del año 92. Pero más encima la ley dice, rige a partir del 1 de enero del año 91. ¿Y cuándo fue publicada? En abril del 92. Recibieron 16 sueldos. ¿Cómo la ven? Aparte de aumentar hacia adelante, tuvieron una compensación de 16 sueldos. A ver, vaya 70% de sueldo base. El sueldo base más la asignación de antigüedad. Ese cálculo, el 70%. Resulta que el sueldo base de ellos en el año 92 ya era muy alto. Era alto, ¿ya? Pero imagínate, a ver, 70%, porque ellos tienen un 140% de zona, nosotros tenemos un 70%, más una negociación después que logramos un 40% para llegar a 98%. Pero hay distintas zonas, hay sectores que tienen 150, 170, lo lograron a 340, a 200% de zona. O sea, podemos decir con mucha fuerza que recibieron 16 sueldos completos. ¿Ah? Así que esa fue la mejor negociación histórica que obtuvieron los funcionarios del Poder Judicial. Y esperamos, señor presidente, que esta también sea la nuestra. Así que muchas gracias. Gracias, Jorge, compañero, por la descripción tan específica y detallada de lo que estamos negociando. Ya no estamos conversando solo con el gobierno, sino que ya en un proceso de negociación abierto y directo. Ya ustedes habrán entendido de que no estamos discutiendo en las actuales circunstancias ni la historia de la ley, ni los efectos que generó el nuevo cálculo del incremento, ni las probabilidades de reinterpretación de esta situación. A contar del 10 de mayo de este año, lo que está discutiendo la mesa es la propuesta de solución
definitiva, ya no hay vuelta atrás. El gobierno se tiene que pronunciar, lo dijimos al comienzo de esta reunión, se tiene que pronunciar la próxima semana respecto de esta propuesta y necesitamos, ya que todavía está Juan Camilo, presidente de ACEMUCH, y José Escobar, compañero, bienvenido, vicepresidente, secretario general de UFEMUCH, que debemos reunirnos a más tardar la próxima semana para abordar y evaluar la respuesta del gobierno frente a esta propuesta y, por cierto, hacerla no solamente incuestionable y justa, sino que complementarla incluso con las propuestas que puedan venir de sus respectivas organizaciones. Nosotros queremos cerrar señalando, porque el recinto lo pedimos hasta cierta hora. Bueno, vamos a dejar un espacio, pero son cuestiones re técnicas, ¿no? Aquí no queremos censurar la palabra de ningún compañero o compañera. Están los canales abiertos, tanto los míos principalmente como presidente de la federación, como de todo nuestro equipo de dirigentes. Aquí lo que importa, insisto con esto, de que podamos reunirnos lo antes posible. Hay una manifestación clara y evidente del gobierno de que necesita llegar a un acuerdo. Yo conversé ayer con el encargado de esta negociación y además que el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, el MINTRAN, que viene llegando de Ginebra, además, de que ellos comprenden la dimensión del problema, que ellos entienden la proyección del conflicto si no llegamos prontamente a un acuerdo y que probablemente esta propuesta va a tener que ser revisada nuevamente por nosotros los dirigentes sindicales necesitamos sistematizar o concretizar o hacerla viable. No decimos que aquí haya cosas de más, aquí está lo justo, está lo correcto, pero hay que viabilizarla más y por supuesto que con los compañeros de ambas organizaciones. Yo recuerdo y recordamos todos, estábamos hace mucho, el año 2008, cuando se presentó la agenda laboral, que su proceso de implementación duró casi 10 años, ¿no? Con todo eso que tenía, 2008, 2018, yo creo que la proyección de lo que hay que hacer aquí, me refiero al tiempo, tiene ese grado de profundidad también, la preocupación que se ha tenido por hacer esta propuesta, la seriedad y el tiempo que hemos tomado, los agradecimientos que siempre tenemos con Jorge de hacerla justa y justificable, buscando cada elemento y cada componente que ha sido parte de nuestra historia y de la historia de otros gremios públicos también, ¿no? Está referenciada la justicia de esta iniciativa, como decía Jorge, en situaciones similares que impulsaron los trabajadores del Poder Judicial y bueno, no hay razón alguna para que el gobierno diga esto no es posible, esto no se ha hecho nunca, todo lo contrario, se ha hecho mucho más que esto en otros sectores de los gremios públicos y en otros periodos también. Dejar invitados también como una necesidad de reunión Juan Camilo, José Escobar, que nosotros hemos presentado a la Contraloría General de la República, a la Tesorería General y a la Subdere, una denuncia que tiene por supuesto una consistencia jurídica importante de que los alcaldes adeudan al 31 de mayo del año 2022 más de 220.000 millones de pesos en cotizaciones de los trabajadores municipales. Ese es otro daño previsional, tomando en consideración que es plata nuestra, que está declarada, es de nuestro salario, está cotizada y no ha sido pagada. Los alcaldes no han pagado a la AFP alrededor de 60.000 millones de pesos en nuestras cotizaciones al 3 de mayo este año, y los alcaldes no han pagado en el IPS, ¿cierto? Alrededor de 160.000 millones de pesos en nuestras cotizaciones. O sea, ha estado aumentándose en paralelo otra deuda previsional que, por cierto, no solamente es significativa, ¿no? Nos corresponde a nosotros porque hay una serie de trabas que la ley nos facilita a los trabajadores, que las instituciones públicas que no paguen las cotizaciones a sus funcionarios no pueden percibir aporte del erario público. En el caso de los municipios no pueden recibir las remesas del Fondo Común Municipal. O sea, mientras no prueben que las cotizaciones están al día. Y este monto no baja. Tenemos la información de la Superintendencia de Seguridad Social del año pasado que el monto es similar, el monto estaba en 240 y tantos mil millones de pesos al año 2020. Han transcurrido 2 años y el monto no baja, ¿no? Se mantiene y esa es una
necesidad urgente, pues se están retirando de los puestos de trabajo en promedio 1.000 trabajadores por año, y uno cabe preguntarse cómo lo hacen los alcaldes con esas lagunas previsionales. Y creemos como directorio, y esa es la propuesta de Juan Camilo José Escobar, de que debemos complejizar más esta negociación con el contexto de la reforma previsional que el gobierno ya está estructurando, y por cierto también con esta deuda previsional que no permitiría al gobierno generar ninguna posibilidad de acuerdo, o nosotros con el gobierno, si no resuelve también en paralelo esta difícil situación de jubilación de los trabajadores municipales. Agradecerles a todos, a todas las compañeras y dirigentes, también a todos quienes se conectaron vía telemática. Cometimos un error administrativo, como está de moda, la cobertura por Zoom fue muy inferior de la proyección que debimos haber tenido. Se copó inmediatamente, se copó todo el contrato que teníamos, y vamos a tener esa prevención la próxima vez de aperturar mucho más. Al parecer, de distintos puntos del país se conectaron a esta reunión, y esperamos que podamos recibir hasta el día mismo los insumos correspondientes de lo que ya se ha expresado. Yo cierro entonces saludando a todos y a todas y comunicándome inmediatamente Juan Camilo y José estos días para que podamos reunirnos lo antes posible. ¿Bien? Eso, empezamos. Hola a todas, a todos. Soy Juan Camilo Bustamante, soy el presidente nacional de ACEMUCH, organización que agrupa funcionarios y funcionarias municipales de Arica, Punta Arenas. Y bueno, comentar que hoy día estuvimos en una importante reunión de trabajo donde logramos conocer, ¿cierto?, el proyecto que han presentado los trabajadores municipales de Chile al gobierno, producto de la demanda, ¿cierto?, que se hizo ante la Organización Internacional del Trabajo para tratar de solucionar un tema que desde el año 2011 persigue o afecta, mejor dicho, a los trabajadores municipales, que es el denominado incremento previsional. Hoy día tuvimos conocimiento del proyecto en general, un análisis muy detallado, muy técnico, que nos deja de alguna manera tranquilos, esperando, ¿cierto?, la reacción del gobierno que se supone que deberá hacer en el corto plazo para iniciar, ¿cierto?, las negociaciones correspondientes y lograr lo tan anhelado por los trabajadores, que es la solución a este pago, que en el fondo es un incremento de las remuneraciones del personal municipal. José Escobar Ramírez, secretario general de la Confederación UFEMUSH y presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Santiago. La verdad las cosas, esto es bastante acogedor, bastante importante también, y que va a tener y tiene una historia que viene desde atrás de hacer justicia en derecho a los trabajadores y trabajadoras que estamos metidos en esta situación con respecto al tema del incremento previsional. Una deuda que es histórica con los trabajadores y trabajadoras, y que hoy día, por fin, a través de una puerta que se abre, podemos nosotros ya estar conversando con el gobierno para buscar las soluciones reales y verdaderas. La presentación que hoy día se hace acá se hace justamente bajo las mismas líneas, y aquí no se está pidiendo nada absurdo ni nada loco, sino que lo que se está pidiendo es lo justo y lo que nosotros obviamente lo hemos pedido y lo hemos luchado hace muchos años. Hoy día tenemos municipios del sur especialmente que han sido embargados sus bienes y que tienen una situación económica en contra, y obviamente ellos están pasando por una historia que no lo quisiéramos pasar nosotros. O sea, acá en Santiago, gracias a Dios, no la vivimos. Pero hoy día nosotros tenemos que ser solidarios también con esos trabajadores que se tienen que sumir a lo que nosotros hoy día estamos luchando, obviamente como confederaciones, y unidos, digamos, con Fabián Caballero y todo su equipo que ha trabajado y ha levantado esta situación técnica que iba a ser, y sabemos que tiene una importancia tremenda. Tenemos que juntarnos la próxima semana, miércoles vamos a estar ya reuniéndonos, y ahí vamos a entregar los lineamientos también que nosotros tenemos, y los vamos a presentar a Fabián para poder unar mayores conocimientos a lo que nosotros tenemos por delante, y que obviamente sabemos, y si tenemos que salir a la calle, vamos a salir a la calle como siempre lo hemos hecho históricamente. Muchas gracias. Soy Luis Llévenes Cepeda, presidente de la Federación de Trabajadores de Cementerios Municipales de Chile, FENACEC, y dirigente de la Asociación de Funcionarios del Cementerio General de Recoleta.
Muy importante esta instancia para nosotros que estemos participando en esta negociación que tiene el sector municipal con la OIT y el gobierno por el incremento previsional. Los trabajadores de los cementerios municipales fuimos traspasados el año 1982 a las municipalidades de la salud y también hay una deuda histórica con los trabajadores de los cementerios, ya que somos contratados por el Código del Trabajo en las municipalidades. Entonces hay una deuda de arrastre también, como lo señaló el compañero hoy día en su exposición, de temas de sueldo base y de ser, ¿no es cierto?, tener el mismo nivelación que el sector, público central. Hoy estamos incluidos en una ley de retiro voluntario del sector municipal y también hay algunos cementerios que se les paga también por órdenes judiciales, porque todo esto se ha hecho por demandas laborales, tanto los PMG como la ley 19.529.